Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Contento y feliz de estar aquí sábado tras sábado compartiendo con ustedes experiencias de invitados e invitadas maravillosos que vienen siempre a este programa. Damos gracias al espectacular, maravilloso, magnífico Samir Castellanos allá en producción haciendo siempre la magia para que uno se vea como que es persona buena. Y entonces, vamos a iniciar este programa que se llama Testimonio de Fe que Cambia Vidas. Y es precisamente nuestra vida la que a veces se transforma en el único evangelio. Y es una vida cargada de todos los procesos que pasó Jesús, ¿no? A veces tenemos que pasar por la pasión, tenemos que cargar esa cruz, tenemos que pasar por el dolor, el sufrimiento de cosas que a veces no queremos vivir, pero también llegamos a la resurrección, al gozo, al disfrute de la vida y el regalo que nos da Dios en cada presente, ¿no? Cada amanecer, en las personas que amamos, en los acontecimientos. Y es así, a través de un mar de tormenta, de calma y de momentos de todo tipo en donde podemos ser testimonio del amor de Dios, que todo lo permite siempre para el bien de sus hijos. Así que bueno, sin más, sin hacerlos esperar y que puedan ver a la invitada maravillosa que tenemos hoy, comenzamos. Y damos la bienvenida a nuestra invitada Lili. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo Qué estás? gusto verte. Gracias por invitarme. Un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Ay, qué bueno. ¿Estás contenta? Súper feliz. Primera vez en cámara, así que sí. Es una experiencia de ya gratificante. Bueno, comenten. Ajá. ¿Cómo se ve Lili en cámara? Primera vez que está en cámara. Cuenten. Espectacular. Gracias. Lili, bueno, para los que no te conocen, ¿qué tal si te presentas? Bueno, mi nombre es Lili Santos, soy odontóloga de profesión, tengo 2 maravillosas hijas, provengo de un hogar de 5 miembros, padre, mamá, somos 3 hermanos, yo soy la más chiquita, dicen que la consentida. Ah, sí. Pero, básicamente. ¿Y de dónde eres? Bueno, yo soy de la ciudad. De la ciudad, de acá, pero la capital, mi mamá Panamá. es de Los Santos, de Las Tablas, y mi papá es de Veraguas. Ok. Así que, bueno, tengo esas raíces interioranas, mucho orgullo. Y bien, ¿no? Me encanta. Mi mamá es santeña también. Súper bien. Sí, el karate de Las Tablas. Muy bien, también. Sí. Así que, bueno, orgullosamente con esas raíces que me encantan, ¿no? Interioranas. Sí. Tú eras de esas que de adolescente, no sé, ibas al interior a pasar los Oye, veranos. cada vez que venían los veranos, que eran como 2 meses de vacaciones, sí. Nos íbamos para la casa de mis abuelos maternos. Y claro, al principio no nos gustaba porque nos quedábamos como que solitos, porque a veces mi papá y mi mamá se quedaban un tiempo, pero tenían que regresar a trabajar. Así quedamos al cuidado de los abuelos. Claro. Pero las lágrimas se recogían y comenzaba la aventura. Sí. Nos montábamos cosas en una carreta, nos íbamos al molino de agua. Hacemos todo este tipo de historietas, hacíamos cabañas. Bueno, mi abuelo tenía caballos, vacas. Claro. Y todos los días era una aventura. ¡Qué belleza! Sí, ¿no? la pasamos súper bien. Qué bonito es eso, la vida de campo, ¿no? Sí. Tener esas experiencias, ¿no? Con la naturaleza y todo. Yo me embarraba en lodo. Es más, nosotros hacíamos un juego que nos imaginábamos que el lodo era chocolate. Entonces, cuando llovía y se formaba un camino de lodo, nosotros salíamos bajo la lluvia y decíamos, vamos a hacer batido de chocolate. Está buena y mi abuela dice, lo que me toca a mí ahora limpiar. Bueno, hasta acá en lodo. ¡Wow! Pero maravilloso, la verdad es que son cosas que como que te van formando desde chiquito. Claro, son recuerdos que quedan, ¿no? Sí. Bueno, Lili, el tema de hoy, testimonios de fe que cambian vidas, ¿no? Hablando un poquito, bueno, lo que conversaba contigo para este tema, lo que iba a hacer, cómo a veces en nuestras vidas se vuelve pues una experiencia que enseña a otros, ¿no? Sí. Por lo menos, hablándote de mí, yo de adolescente fui muy tremendo.
Mi mamá de niño me llevaba, me trajo aquí al santuario desde que tenía 2 años, Wow. me traía al santuario. Entonces, una cosa que tenía mi mamá cuando yo era adolescente, ella me preguntaba, ya no me decía, ¿quieres ir a la parroquia? Y dije, no, mamá, no, no, no. Me quedaba jugando videojuegos. Y para mí el disfrute era los fines de semana irme de rumba con mis amigos. O sea, Ajá. era irme de fiesta, pasar bien. Y ese era como, o sea, lo que es la felicidad para uno, los conceptos de felicidad, ¿no? Ah. Mi concepto de felicidad empezando un lunes era que ya quería que fuera viernes para irme de fiesta con mis amigos. Ajá. Entonces, con el pasar del tiempo van cambiando las prioridades, uno va madurando, uno va viendo otras cosas. Y una de las cosas que yo veía como felicidad era ser como mi hermano. O sea, yo tenía mucha inseguridad y mucha falta de autoestima. Entonces mi hermano era como que el extrovertido y cosas. Y yo decía, cuando yo sea como mi hermano, yo voy a ser feliz. Ajá. Sí. Entonces eran mis ideales, ¿no? Entonces fue un proceso muy difícil porque cuando uno quiere ser como otra persona y en vez de verse y cómo es uno y conocerse y sanarse y cosas, es complicado, pues, porque no puedes ser otra persona que no seas tú. Entonces lo que te quiero decir con esto es que en ese proceso, en ese buscar qué es la felicidad, qué es lo que me realiza, iba creciendo y como esa visión distorsionada se iba enderezando, ¿no? Y buscando, bueno, al final, qué es lo que me da felicidad, lo que me da paz, lo que me... Entonces, fui aprendiendo a través de las experiencias de los golpes y esas experiencias me ayudaron después a conectar con los jóvenes que pasaban por situaciones así, que también de pronto buscaban la felicidad simplemente en la fiesta, en el desorden, que eso lo es todo, o en las apariencias. Entonces, las experiencias difíciles me sirvieron para dar testimonio de fe, precisamente, con mi vida, ¿no? Y es un poquito de lo que también quiero que compartamos contigo. Aquí tú eres el centro de atención en este programa y quisiera también que nos compartas. Me decías, tú eres odontóloga Odontóloga, sí. y me acuerdo que me comentabas algo de cómo tu profesión de odontóloga también te ha permitido hacer de psicóloga prácticamente Sí, empírica, sí, ¿no? sí, sí. Y es un poquito como desde la cotidianidad también evangelizamos, ¿no? Así Quisiera es. que me compartas un poquito de esa experiencia de vida en ese sentido. Bueno, sí, la verdad es que bueno, guardando proporciones, como te comentaba, siempre se dice entre nosotros los colegas de que el sillón dental es prácticamente como un confesionario, ¿no? Ajá, Guardando proporciones, ajá. por supuesto, porque la verdad las personas llegan, de por sí el ambiente odontológico o clínico de cualquier rama pues, de la medicina es un ambiente que las personas le tienen miedo, Ujú. llegan muy vulnerables porque conectan de pronto con un dolor. Ujú. Pero ese dolor va más allá de lo físico Ok. y va a emocional. Entonces, a raíz de este crecimiento mío en la fe y que he podido realmente descubrir lo importante que ha sido para mí tener a Cristo en mi vida, Ujú. ya yo tengo como ese ojo clínico, ¿no? Claro. Cuando me llega una persona me gusta siempre ahondar no solamente en lo que le molesta en la parte de salud, Ujú. sino cuando lo veo de pronto iracundo, lo veo triste, Ujú. me gusta preguntarle si sufre de algo, qué medicamentos toma. Y ahí voy descubriendo muchas personas que pasan por el tema de ansiedad, depresión, que hoy en día Uy, sí, es muy común. es muy común. Pero no solamente para llenar una estadística, sino para realmente saber qué hay detrás de eso. Entonces Sí. comienza a ahondarle y por qué se siente así, qué le llevó a tomar ese medicamento. Ujú. Y las personas allí realmente se ponen muy vulnerables, se le aguan los ojos y me comienzan a contar, no, que me pasa esto y esto. Y ahí es cuando yo aprovecho, yo dije, wow, sin pensarlo, ¿no? Ajá. Y yo le digo, ¿usted cree en algo? ¿Usted cree en Dios? Sí. Y entonces le comienzo a hablar, ¿no? Un poquito de mi testimonio, yo pasé por este tema parecido al suyo y le comienzo a decir, ¿no? Que no está solo, que Cristo es la roca en la que se puede sostener. Ajá. Y las personas cuando salen ahí se van muy agradecidas de que tú ves más allá de un simple paciente, sino que le ves la parte humana. Claro. Y que te interesas por eso. Entonces, Claro. a mí antes, creo que a muchos nos ha pasado que nos da pena compartir nuestra fe. Sí. Yo claro. ya no, yo aunque me dé pena, yo ya no le he perdido la Fluye, pena sí, y yo claro. siento que es como una misión que uno tiene de compartir y hablar, digo yo, llenarme la boca de Jesús y decirle
que es un Dios Claro. que no está lejano, sino que está pues aquí, ¿no? En medio de nosotros. Exacto. Y conectar con esa parte, ¿no? Sí. La cercanía de Dios. Claro. Y tú sabes que una de las cosas que por lo menos yo he aprendido, que muchas veces tiene ese concepto cuando uno va en ese caminar con Dios, va a la iglesia, a la misa, muchas personas tienen como esa mentalidad de que el que está en la iglesia tiene que ser perfecto e intachable, ¿no? Sí. Y a mí me encanta, yo podría decir que es mi pasaje favorito, el pasaje del llamado a Leví, a Mateo, Ajá. al recaudador de impuestos, en donde Jesús lo llama con la mirada, él se levanta, lo lleva a su casa a comer a Jesús y está comiendo con los recaudadores de impuestos, etcétera, y publicanos, etcétera. Y entonces los fariseos se acercan a los discípulos de Jesús y le dicen, pero si ese es su maestro, ¿qué hace comiendo con pecadores, con impuros, Lo que no sé qué? cuestionan. Ajá. Y entonces Jesús, que sabía lo que estaban diciendo, les dice, pero ¿por qué se escandalizan si no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos? No he venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, es lo que también he escuchado de que la iglesia es un hospital de enfermos. O sea, no es que el que está en la iglesia es perfecto, sino que somos seres imperfectos, somos seres a veces rotos, que venimos a la iglesia precisamente por eso, porque necesitamos de esa gracia de Dios para ir en ese camino, ¿no? Que es un proceso. Entonces muchas veces veo personas que a veces se alejan de la iglesia pensando eso, de que, no, pero es que ahí hay pura gente que dice una cosa y hace otra. Pero es que precisamente es que somos humanos, o sea, y pasamos por todo, ¿no? Así Y entonces es. lo importante yo pienso que es, ¿cuál es mi actitud ante la vida? ¿Cómo respondo a las circunstancias de la vida, no? Entonces, no sé por lo menos cómo tú ves eso, esa realidad, ¿no? Bueno, sí, es súper cierto lo que dices. Y yo he estado en ese lugar porque, bueno, vengo de un hogar católico, estudié en colegio católico y uno tiene la formación de base. Claro. Estuve en coro cuando estaba adolescente, desde los 14 hasta los 19, 20 años casi en coro. O sea, estuve conectada en el ambiente, ¿no? Pero claro, como tú, igual te pasó a ti, claro, uno entra a la universidad, los amigos, son cosas que te van como alejando, ¿no? Y tú pierdes como el camino, te vas como desviando y cuando quieres realmente volver a conectar o a buscar a Dios, encontramos de pronto no un ambiente como muy amigable o lo ves como muy perfecto. Sí. Y que tienes como realmente como que cumplir las expectativas de Dios Ajá. para realmente sentirte como digno. Y Claro. yo por muchos, o casi la mayor parte de mi vida, yo sentía que no podía ser como usada por Dios, porque yo decía, que de pronto, ¿qué le puedo aportar Ajá. yo a Dios? Si soy tan imperfecta, me faltan tantas cosas. Sentía que las personas que estaban sirviendo en algún ministerio eran personas realmente como agarradas con pinza. Intachables, por Dios, prácticamente. intachables. Sí. Ajá. Hasta que realmente yo comprendí que yo tenía como que rendirme a la voluntad de Dios y en una conversación muy íntima con Jesús, me acuerdo, estaba yo en el Santísimo y yo de rodillas le clamé y le dije, si tú aún me puedes usar y ser parte como de tu equipo, de tu ejército, haz algo, porque realmente yo no sé cómo. Claro. Y Dios nos hizo esperar y hizo un cambio radical en mi vida y digo yo que sembró de una manera sobrenatural, porque para mí todo lo de Dios es sobrenatural, esa chispita se volvió como a avivar. Claro, La chispita claro. que hubo en algún momento En de un mi vida principio, se ajá. volvió como a encender Claro. y comenzó esa hambre y sed de buscarlo de manera ferviente, desesperada, y yo intenté buscar y buscar grupos que me pudieran conectar nuevamente con esa, como para llenar ese vacío existencial que creo que todos hemos pasado, Sí. de que tienes muchas cosas pero no sabes por qué te sientes como vacío, Claro. solo. Claro. Y yo sí fui una adolescente, una joven, la verdad es que muy como solitaria, no era muchos amigos y todo, entonces yo venía como con esa sensación como de que nada me llenaba, era Claro. como una soledad que se había como arraigado profundamente en mi corazón, pero no entendía por qué. La llenaba de otras cosas, pero jamás pensé que lo único que lo podía llenar era Dios. Era Dios, claro. Entonces, en esa búsqueda me fui como conectando nuevamente, me fui enamorando de la figura de
de Jesús, Ujú. porque en mi edad adolescente yo conectaba mucho era con la Virgen, Ok. con la advocación de la Virgen del Carmen Ujú. específicamente, y con Dios, pero no con Jesús, con la figura de Jesús. Ok. Pero desde ese día que te dije, estaba en el Santísimo, y que comenzó esa búsqueda espiritual, yo realmente conocí quién era Jesús y me fui como enamorando de él. Y ahí como Ok. que realmente vino todo el cambio, ¿no? Wow, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y por lo menos me hablabas de que empezaste a formar parte de grupos. ¿En algún grupo en específico? Bueno, sí, esto... ¿Tú estuviste en Emmaus? Sí, estoy en, estás en Emaús, en ¿no? Emaús. Precisamente llegué a Emaús en un momento un poco difícil de mi vida. Me sentía como sin propósito. O sea, Ajá. yo sentía sentía que mi vida estaba como en automático. Ajá. Caía como en esa rutina que realmente ya como que me pesaba. Y yo Claro. le preguntaba a Dios, pero ¿será que no hay como nada más? Ujú. O sea, ¿qué más hay para mí? Claro. Era una búsqueda, pero no sabía como qué era. Ujú. Entonces, como Dios obra de maneras misteriosas y increíbles, vine un día aquí al santuario Ujú. buscando, o sea, yo estaba en mi casa y de la nada yo dije, me quiero confesar. Y como yo vivo cerca, Ya. me quedo caminando, vine a la confesionario Ajá. y me encuentro con este letrero que decía, no hay confesiones hoy. Yo dije, ay, en Híjole. serio, Ajá. tanto tiempo que no me confieso y hoy que he Ajá. buscado, Claro. la cosa que yo digo, bueno, me voy. Si no hay Ujú. nada para mí, pues me voy. Ya yo me Ujú, iba. ujú. Pero no sé cómo quedé como enredada entre la gente que iba entrando. Vi que se Ujú. formó como estaba el arzobispo, estaban los monaguillos. O sea, me di cuenta que era como alguna misa solemne. Una solemne, sí. Y yo, en vez de escaparme, no me quedó otra más que Y- caminar por el pasillo de la iglesia porque venía ya todo el mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Y así que me tocó más que buscar puesto y sentarme. Ajá. Y yo sí veía que habían como hormiguitas por ahí con un suéter blanco y con un logo. Y yo dije, ay, pero ¿qué serán ellos? ¿Qué se celebrará? Estaba totalmente ajena a lo que Claro, sí, pasaba, sí, ¿no? sí. Y resulta que en la banca que elegí para sentarme, Ajá. habían dos señoras con un suéter y yo las veía. Y yo dije, ay, usted disculpe, ese logo de ustedes, ¿qué es? Ay, nosotros somos de Maús. Y ya yo tenía meses de estar buscando el pertenecer a Maús, pero no conseguía información Ajá. ni sabía que era Maús ni nada. Ujú. Y cuando yo me dije, yo dije, ay, pues yo la estaba buscando a ustedes hace tiempo. Y ellas como se miraron, dizque, me tomaron el teléfono, me Ajá. invitaron, fui a retiro y realmente, wow, eso fue un antes y un después de mi vida. Claro. Soy parte de la comunidad Sirvo. Ujú. Próximamente viene un retiro de mujeres en Maús. Ah. Ya voy a estar ahí como servidora. Excelente. Y bueno, también otros grupos también de personas que conectan con esta relación personal con Jesús, que también me ayudaron mucho en momentos de mi vida. Ujú. Tengo un grupo de mujeres maravillosos que es una especie de fraternidad donde realmente buscamos crear esa relación personal Ajá. con Jesús. Sí. Y entendí muchos conceptos importantes, lo que era la importancia de leer la palabra, del Ujú. ayuno, Ujú. como una de las armas poderosas para poder pues, subsistir con Claro. todo el ataque del mundo, del día a día, Sí, ¿no? sí. Así que fueron como ese conjunto de personas que llegaron a mi vida Claro. y se complementaron unas con otras, ¿no? Fueron como instrumentos de Dios, ¿no? Sí, Dios me ese puso, yo proceso. se lo pedí a Dios, que realmente quería estar en un grupo que me ayudara a conocerlo más. Claro. Y vinieron de estas dos partes de grupos y, bueno, heme aquí. Bueno, hay una parte que me comentabas más atrás sobre el tema del vacío, ¿no? Muchas veces, muchas personas sienten, creo que sobre todo pasa mucho con los jóvenes, ese tema del vacío yo también lo sentí, ese vacío existencial de que nada me llena, entonces buscas llenarlo con tantas cosas y nada te llena. Entonces, ¿cómo, por lo menos, quisiera que tal vez profundices un poquito más en ese momento de esa experiencia de vacío? ¿Cómo diste con vamos a decir, con el punto, el botón para decir, Dios, o sea, esto es lo que va a llenar mi vacío? O sea, ¿cómo fue que diste con ese punto crucial, ¿no? Bueno, yo la verdad no logro, sí logro identificar de pronto cosas que vienen como desde la niñez. A pesar de que yo sí vengo de una familia, bueno, tengo unos padres maravillosos,
Pero claro, cada niño vive la niñez desde su perspectiva, ¿no? Ajá. De pronto para mi hermano y mi hermana son diferentes a lo que yo percibí, ¿no? Ajá. Y de chiquita yo me sentí un poco como sola, Ajá. porque mis hermanos eran mayores, a mí me dejaban, me acuerdo que en casa, y para tener un poco de contexto de pronto de dónde nacen esas heridas como de abandono, ¿no? Que uno más adelante va entendiendo. Y a mí me dejaban todo el día en casa de unos tíos míos mayores, muy buenos, muy cariñosos, bueno, ya están con Dios, pero yo era llorar, desde que me dejaban ahí llorar, pero yo siempre sentía de que mis papás no iban a regresar por mí. Y todos los días era eso, yo te decía, sentías como abandonada. hoy sí no regresan por mí, hoy sí me van a regalar. Imagínate. Entonces, claro, cuando llegaban a las 5 de la tarde, hora de oficina, yo me buscaba y dije, ay, bueno, un día menos. Al día siguiente lo mismo, yo es que hoy sí nos vienen por mí, hoy sí me dejan a mí, pero yo no sé por qué. Tenías ese chip metido Sí, de que, yo tenía como sí. que de pronto no iban a venir por mí y se van a quedar con mis hermanos. A pesar de ser la pequeña, nunca me sentí como la preferida ni la consentida. Es más, mi hermano siempre consideré que el favorito de mi mamá y mi hermana y mi papá. Y yo dije, bueno, pero yo soy la consentida o la elegida de quién. Claro. No me sentía, eran cariñosos, queridos, pero nunca me sentí como realmente, tú sabes, como... yo siempre fui como la rebelde de la casa, ¿no? Claro. Como la inventora, la que siempre llevaba la contraria en las opiniones. Ajá, Entonces, ok. cuando me decían, usted no opine que usted es muy chiquita, ¿En usted no diga serio? porque no sé qué. Y eso fue en etapas de niñez y adolescencia que yo sentía que no tenía ni voz ni voto, Ajá. porque siempre fui como la chiquita. Ok. Como la que, Lili, ajá. Entonces sentía que mi Oye. criterio no era validado. Igual que yo. Sí, Sí, me crecí, algo así, ajá. me crecí así. Entonces, bueno, mi hermana muy recta, muy Ajá. El ejemplo intachable. a seguir, el ejemplo a seguir. Ajá. Mi hermano, bueno, el brain de la casa. Ajá. Y yo era como que, bueno, sentía que a veces no me iba muy bien en la escuela porque sentía que era como parte de mi rebeldía de que, bueno, si no soy la elegida porque voy a ir bien. Ajá, ok. Entonces, y así fue pasando el tiempo. Ajá. Era adolescencia, caí en esa adultez y claro, también eso te crea también temas, como lo dijiste tú, de baja autoestima, de inseguridades, y tú vas perdiendo como esa identidad de hija de Dios que ahora en estos tiempos, yo logro realmente saber que mi identidad está cimentada en Dios y no en lo que me dice mi papá, mi mamá, Claro, el maestro claro. o los amiguitos. Claro, eres hija de Dios. Claro, pero Ajá. ha sido muy difícil desarraigar esa raíz de soledad Claro. que también se une con raíces como que van como amargando tu corazón, pues. Sí. Y bueno, eso se va repercutiendo en tu edad adulta, Claro. ¿no? Y es un proceso de desaprender, o sea, de destruir esos conceptos errados que uno se hace para ir a lo verdadero, ¿no? Claro, es como quitarte esa mochila, ese Esa bagaje mochila innecesaria, que ¿no? lastimosamente se la pasamos a nuestros hijos. Yo tengo Claro, dos hijas también, ajá. y todas esas deficiencias, carencias, Ajá. uno se la va transmitiendo también, esas inseguridades. Claro, claro. Se van transmitiendo a los hijos. Claro. Y a veces uno dice, ay, yo no voy a repetir este patrón de mi papá y mi mamá. Y es lastimosamente mentira, Sí. terminas repitiendo el patrón. Así es. Y Terminas entonces repitiendo el pasa patrón. eso, tienes esas sensaciones y cómo eso va repercutiendo después más grande, ¿no? Y para ir a esta parte de ese vacío y cómo buscas entonces vamos a decir, la medicina, ¿no? Claro, Dios. exacto. Yo la verdad es que, bueno, entrando en esta edad adulta, universidad y demás, bueno, en edad adulta me caso, tenemos 2 hijas, un matrimonio de 18 años que termina en divorcio. Claro, porque cada uno viene con esas carencias, ¿no? Claro. Heridas. Creo que muchas personas, o la mayoría de las personas llegan de pronto a un matrimonio no por las razones adecuadas, sino porque como que es algo como establecido en la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, ya tienes la edad, encajar en lo claro, que debe ser. ajá. Bueno, a tal edad El me caso, esquema. a tal edad tengo mis hijos, a tal La edad clásica, ese es un me clásico. tengo que graduar, o sea, todo. Eso lo todo hemos es by the hablado book. aquí, lo hemos Sí, sí, hablado sí. aquí con otras personas, ese tema del esquema, Pero ¿no? claro, él vino con sus carencias, yo vine con mis carencias y bueno, a lo largo de eso terminó en divorcio. Es algo que pues a nadie le gusta pasar. Obviamente. Y comprendo, pero después de que yo realmente pasé por esa experiencia y busqué fervientemente de Dios, porque ese vacío nunca se llenó. Nunca se llenó. Con nada, Ok. ni con Ajá. la parte económica, ni las comodidades que teníamos, nada lo llenaba. Ujú. Entonces,
yo me aboqué realmente a conocer a Jesús. Ujú. Y eso, al saberme realmente amada y validada por Él, Ujú. no por quién era, ni por el apellido, ni por el de Ajá, tal persona, claro. sino que era yo, Ajá, exacto, Lili, como y persona, mi como valor. ser humano, sí. Eso me hizo realmente conectar con la parte, o sea, salirme del rol de víctima. Exacto. Que yo Asumir diga, ay, por a responsabilidad. mí lo que me Claro. pasó, pues, y realmente asumir mi responsabilidad, Ajá. porque en un tema como estos, uno es responsable también, ¿no? Claro. Y hay que ser realmente, aceptarlo con humildad de que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Y en qué fallé? Ujú. ¿Y cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo Entonces, he puedo- estado exacto. trabajando mucho en eso, en la parte de dejarme moldear mi carácter, Claro, ok. porque tiene un carácter un poquito muy fuerte. La gente la gente sí me ve como muy feliz, muy Ajá. contenta, pero siento que sí a veces soy un poco dura, ¿no? Ujú. Entonces Dios ha estado moldeando mi carácter pues, en muchas Claro. cosas, ¿no? Bueno, y somos personas que estamos en constante construcción y proceso. O sea, todo el proceso de nuestras vidas es de construirnos y construirnos y construirnos. O sea, y pienso que mientras estamos aquí nunca alcanzamos la perfección. Sí. Siempre somos, y lo que vemos por lo menos en los, que vemos los santos como modelos, pero ellos son productos terminados ya. O sea, Claro. vemos productos terminados, vemos fruto de todo un proceso, de toda una vida, ¿no? Entonces, allá es donde queremos llegar, ¿no? Claro. A ese producto terminado, ¿no? Pero mientras estemos aquí siempre estamos en ese proceso de constante ensayo y error, ¿no? Pues es parte de la vida. Bueno, vamos entonces, Lili, si te parece una pausa musical, Ajá. para entonces continuar con este maravilloso programa, Testimonio de Fe que cambian vidas. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? En lo cotidiano de nuestro andar, darse hasta el extremo, entregarse con amor. Sigamos hoy su palabra. Que nuestros ojos reflejen su mirada. Así el mundo creerá, así el mundo verá. Es hora de orar, es hora de actuar y levantarnos. En Él seamos uno. Uno, que todos seamos uno,
regresamos aquí con la maravillosa Lili. Espectacular, espectacular. Estoy contento de tenerte, Lili. ¿Ah? Gracias, gracias, igualmente. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando te hice la invitación. Ajá, a ver. El día de las alfombras Ajá, del yo me Corpus acuerdo Christi. también, ajá. Que yo te dije, Lili, sería bueno que vengas al programa, que no sé qué. Me acuerdo. Sí, Y que sí, buenísimo. claro, que no sé Que venía qué. este aguacero y tú Ajá. ibas a empezar con tu alfombra. Y vamos a empezar Pero la ya terminó alfombra la de mía, así Santa que- y María Clara. Ya tú ibas por fuera. Ya. Sí, sorry que no te brindé ayuda, No, pero... tranquila. Yo bueno. estaba con Larisa, Vicky y otra gente ahí, ¿no? Sí, la Arizona linda. Bueno, Lili, vamos entonces, porque siempre buscamos un espacio para compartir la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir el texto bíblico que elegimos para entonces hablar un poquito al respecto. Pues, ¿quieres leerlo? Sí, dice Carta a los Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, qué bonito, qué bonito. Cuenta un poquito qué significado tiene esa palabra en tu vida. Bueno, esa es una de mis citas bíblicas favoritas porque es una de las promesas de las que yo me agarro. Ok. Cuando paso por algún tema difícil o un día difícil, Ujú. nada en particular, yo me agarro de esa promesa porque sé que Dios me sostiene, ¿no? Ujú. Dios me tiene en la palma de su mano y sé que cuando algo pasa y le pregunto a Dios, wow, ¿por qué está pasando esto ahora? Esas sacudidas, Ujú. yo sé que tranquila, espera, porque al final todo va a quedar bien, todo Claro. va a cooperar para que ese problema que en ese momento parece enorme y difícil de resolver, Ujú. de alguna u otra forma, de manera sobrenatural, como me gusta decir, Sí. Dios te lo acomoda todo. Ujú. Y lo que parecía malo terminaba siendo bueno. Sí, Me claro. ha pasado en temas de trabajo, en temas, en todos ámbitos, Ujú. de que pienso que, wow, qué problema. Y al final ese problema termina siendo beneficioso para mí. Claro. Y pienso que es porque Dios ve realmente la entrega de uno. No es que uno sea perfecto ni nada, pero realmente yo siento que cuando Dios ve un corazón realmente humillado y tú le dices, Ujú. Dios mío, realmente te entrego este problema, Ujú. haz lo que quieras. Claro. Y entregarse a su voluntad, porque uno dice, ay, que se haga su voluntad, que se haga su voluntad, pero muchas veces es de los dientes para afuera. A mí me pasó. Claro, ajá. Yo decía, y que bueno, haga su voluntad, pero la verdad yo quiero que pase esto. Ah, sí, 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 ¿Y clásica. cómo me costó, Claro. cómo me costó realmente entregarle a Dios que se haga la voluntad? Porque sé que la voluntad de Dios no era la mía Claro. y eso no me gustaba. Hoy por hoy te puedo decir, yo le digo, Dios, tiene semáforo verde, o sea, luz Ujú. verde. En esta situación en particular, yo realmente haz lo que tú quieras. Si esto no me conviene, quítamelo del camino. Si no es por aquí no es. Ujú. Y cuando realmente tú te abandonas a la voluntad, pero de corazón, Sí. todo va a cooperar para bien para ti. Claro. Porque Dios ve esa obediencia, como lo dice Claro. una amiga muy querida y me robo su frase, Dios premia la obediencia. Y cuando tú realmente decides ser obediente a lo que Dios quiere de ti, dejarte actuar, cosas maravillosas van a pasar. Claro. No lo que uno quiere, Exacto. no lo que uno quiere, pero sí es lo que te va a dar paz. Tú sabes Te da que, paz. bueno, dentro de dos cosas que dijiste, el primero lo de cómo de todo al final ves cómo Dios puede sacar un bien, y segundo el tema de hágase tu voluntad, que me pasó igualito que a ti, por lo menos en el tema ese de que todo lo permite para bien. Yo te hablaba del tema de que yo tuve un tiempo que tenía muy baja autoestima, ¿no? Mucha inseguridad, y eso repercutió en mi desempeño laboral en ese entonces. Yo en el 2010 empecé a trabajar oficialmente en una empresa coreana, era vendedor, ejecutivo de ventas, pero fruto de todas esas inseguridades y miedos que yo tenía todavía sin resolver, estaba como estancado, o sea, como que no era productivo, o sea, era como un estancamiento, pero producto de eso que había dentro de mí sin resolver. Entonces, en esos tiempos, yo que no tenía como las herramientas, a pesar de que iba a la iglesia y todo ya, me preguntaba, dije, pero ¿por qué soy así? O sea, yo quiero ser diferente, pero todo lo veía desde lo externo. Entonces no iba adentro a sanar esas heridas. Y hubo muchos tiempos de frustración porque decías, no avanzo, o sea, no hay resultados. O sea, me iba al baño a llorar, o sea, me sacaban las lágrimas y todo. Pero siempre decía decía, Dios no defrauda. O sea, yo siempre decía, Dios no defrauda, Dios no defrauda, Dios no defrauda.
Y llegó el momento en el cual aparecieron las personas, las circunstancias se dieron para ir entrando y sanando, llorando mucho y limpiando. Ujú, sí. Y cuando todo eso se fue arreglando, ya empezó a verse la productividad, la eficiencia, todo, ¿no? Entonces, como en momentos que parecería como que yo no voy a salir de aquí, pero sí salí. O sea, y al final todas esas experiencias de alguna manera ayudan ahora a conectar con jóvenes que pueden estar pasando cosas iguales, que tienen heridas sin sanar. Exacto. Y por otra parte, el tema de la voluntad, bueno, no lo sabes, pero yo yo quise ser fraile franciscano. Ajá. En serio, aunque no lo creas, quise ser fraile Ah, franciscano. qué bien, súper, qué Y bueno. en ese entonces que hacía ese discernimiento, creo que era como 2015, 2016 por allá. Bueno, Ajá. yo decía, Señor, que sea tu voluntad, pero yo decía por dentro, mi voluntad es que yo quiero ser. Y cuando pasó el año de discernimiento y me dijeron, bueno, vemos que este no es como tu camino, pues no Ajá. no es el llamado para ti. O sea, fue como un golpe, o sea, como un balde de agua fría, como que, ¿cómo así? Pero si esto era la voluntad de Dios, yo decía, esto era la voluntad de Dios, pero era lo que yo quería. Exacto. Entonces, ese choque de que tú dices, o sea, de que tú quieres, sí, la voluntad de Dios, pero realmente quieres otra cosa, ¿no? Y en efecto yo creo que cuando tú aprendes a aceptar que sea la voluntad de Dios verdaderamente y dejas que Él te lleve, aunque a veces te lleva por caminos que uno no quiere recorrer, Sí. pero yo creo que el mayor fruto que te da eso es la paz, o sea, Sí, te da paz. No tiene precio la paz. Y la verdad es que como tú dices de repercutir, se me viene a la mente, por ejemplo, con el tema de los jóvenes, mis hijas cuando estaban en edad adolescente fue que pasó el tema del divorcio y obviamente fue muy difícil Claro, me imagino, sí. para ellas, pues tenían que 14, están en plena adolescencia, o sea, Ujú. 13, 14 años. Ujú. Y a la más pequeña sí, ella también tuvo temas de ansiedad, que ya yo había pasado en todo esto, temas de depresión, y yo decía, wow, yo me sentía súper culpable, que yo decía, ¿será que? Es como si fuera un resfriado, ¿será que se lo Ujú. pegué? ¿O será Claro. que lo heredó de mí? Claro. Y parece mentira cómo la culpa, creo que es la actitud que más te aleja del cumplimiento del plan de Dios, porque algunos sentirse culpable o de sentirse insuficiente, de no llenar las expectativas de Dios, tú no te dejas usar por Dios. Entonces, rescato esto de la cita bíblica, que todo obra para bien. De eso estuvimos trabajando con ella y yo me metí más de lleno en todo lo que es la fe y desde allí comencé entonces a inculcarle la fe a ellas. Claro. Hoy por hoy, mis hijas, wow, la niña que te digo, ella es una líder espiritual en su grupo. Wow, qué ella organizaba los retiros eje. Ujú. Fue a un retiro de FETA hace poco y es una niña que siento que va a ser muy usada por Dios, ambas también. Ujú. Claro, por temas de compromisos, la más grande no está tan metida, pero la chica que te digo que era la que más creo que se afectó en ese Ujú. tema, hoy por hoy tú la ves hablando y dando hasta testimonio a otras personas Wow, qué chévere. con un Soltura. temple. Ajá. Y que yo me sorprendo, que yo decía, no es mi hija hablando, porque ella era muy tímida, muy no sé qué, Claro. como yo era yo adolescente. Claro. Pero cómo se ha fortalecido la fe, porque ellas de pronto me ven a mí, Ajá. cómo mamá salió de donde estaba, Claro. y yo siempre digo, es que con Dios todo lo podemos, Dios es nuestra roca, y yo siempre, vamos Claro. a orar. Y hoy por hoy ella me dice, mamá, me pasa esto, o vamos a orar. Y entonces, y así, o sea, le he Wow. inculcado de pronto esa parte que realmente siento que en su edad adulta les va a ayudar mucho. Entonces siento que los padres como misión, también una parte de nuestra misión en esta vida es realmente, si tenemos que dar testimonio de fe, tenemos que comenzar en casa. Claro, exacto. No podemos de pronto estar en la iglesia, en este grupo, en esta empresa dando testimonio o hablando de nosotros, pero ¿y qué pasa en casa? Exacto. Porque a veces nos llenamos tanto de actividades Ujú. y confundimos esa entrega de servicio, nos abrumamos tanto en la entrega de servicio, Así es. pero cuando Que nos llegamos a olvidamos. casa llegamos malhumorados, cansados, y entonces
como que no hay esa congruencia, esa coherencia. Entonces Claro. siempre, pues yo digo que debe empezar pues, en casa, ¿no? En casa, exacto. Pero es un trabajo de día a día. Yo a veces Sí, me total. equivoco y si tengo que pedir perdón, oye, les hablé de una forma equivocada, Sí. le voy pidiendo perdón y le pido a Dios, ¿no? Que todos los días moldee mi corazón, que pueda realmente purificar mi mente y mi corazón para dejarme usar. Claro. Porque cuando tú realmente le pides a Dios, Señor, úsame, agárrate porque Dios te va realmente a usar. Tú le estás Total, pidiendo total. permiso a Dios de que, espérate, ¿quieres que te dejes usar? Entonces, bueno, tienes que renunciar a esto, morir a tu carácter, a tus actitudes, cambiarte de ambiente de trabajo. Yo creo que te comenté, cambié de ambiente de trabajo totalmente 180 grados 180 grados. Ajá. de diferencia, Ajá. pero era Dios realmente sacudiéndome. Claro. Al principio pensé, yo dije, pero Dios, ahora en serio, esta prueba, ¿por qué? Si yo estaba tan tranquila y tan estresada, retomé la cita bíblica, recuerda que todo obra para bien para los que aman a Dios Claro. y son llamados según su propósito. Claro. Y yo digo, y quédate quieta, digo, quédate tranquila, fue lo que Dios me dijo, quédate tranquila y déjame obrar. Yo no veía dónde podía estar la mano de Dios y la bendición en este cambio porque para mí no era bueno. Ujú. Y yo decía, pero una vez que logré encontrar la calma y la paz y realmente dije, Señor, si tú me siembras en este lugar, permíteme dar lo mejor de mí. Claro. Y no sé en qué me vayas a usar, pero yo tengo ya el corazón dispuesto de que tengo que dejarme usar por Dios donde sea que Él me ponga, ¿no? Claro, exacto. Y ya estoy viendo realmente bendiciones en ese nuevo lugar de Sí. trabajo, en otras cosas, ¿no? Ujú. Y yo decía, wow, la verdad que Dios es Es ¿no? maravilloso porque siempre que nos saca, no nos gusta que nos saquen de un lugar, siempre para algo bueno. Claro. Y bueno, más adelante dar el testimonio de todo eso bueno que va a comenzarse a sembrar en ese lugar de trabajo. Claro. Bueno, como dice, te saca de tu zona de confort, ¿no? De tu Sí, zona la cómoda, zona de ¿no? confort Pero que es no nos gusta a necesaria. nadie. A nadie Claro. nos gusta salir No. del confort. Y por eso nos quedamos mucho tiempo en lugares que no son para nosotros. Claro, porque ahí nos sentimos cómodos. Sí, nos quedamos en el trabajo que no es para nosotros, en relaciones que no son las mejores, con amistades que no convienen, porque es lo que tú conoces. Claro. Pero cuando Dios te saca de allí es por algo, realmente es por Sí. algo. Tú sabes que yo escribí un artículo que habla de es como una forma de decir esa salida de la zona de confort y lo figuraba como que estás en una casa muy pequeña, pero en un sillón muy cómodo, estás sentado, pero sabes que ese lugar no es bueno para ti, ¿no? Y tú te levantas y te atreves a salir de esa casa, de ese lugar, y caminas, y caminas, y caminas, pero cuando ves atrás ya no está la casa, ahora te sientes como expuesto, como en la Ajá. intemperie, como que, Dios, ¿ahora qué hago? O sea, salí de mi zona cómoda, ¿no? Ajá. Pero seguir caminando te ayuda a encontrar una mejor casa, más grande, más amplia, un mejor lugar, ¿no? Y es esa transición de que Dios te saca de esos lugares y en un momento te sientes como que expuesto, como Sí. que vulnerable, ¿no? Pero después te lleva a un lugar mejor y dices como que valió la pena, ¿no? Sí, porque uno se apega, parece que uno se apega a todo, a la Claro. persona, a la comodidad. Entonces, ese apego emocional que uno tiene de que mi trabajo, mi casa, mi. Ajá. Entonces, yo me imagino como a Dios, allá arriba dice que tengo este regalo para ti, tengo todas estas bendiciones nada más como para dártelas, pero tú estás como agarrado de eso. ¿Cómo te las voy a dar si tienes las manos llenas? Claro, Tú tienes que total. abrir para recibir, pero para poder abrir y recibir, tienes que morir a muchas cosas y renunciar a muchas cosas Claro, que no soltar queremos. muchas cosas, Soltar claro. muchas cosas. Eso es durísimo. Uf. Y eso he estado trabajando, pero muy fuerte Ujú. en estos últimos 2 años del tema del apego. Porque Claro. yo soy muy apegada a las cosas materiales o a los lugares. Y me pasó ahorita y yo me dice, no, espérate, todavía te falta, vamos a sacudirte un poquito más, Claro. vas para allá. Está buena esa. Y no, la verdad es que Dios te estremece y te sacude porque, como para ir como botando cosas. Claro. Porque si uno está amarrado a eso, ¿cómo vamos a dejarnos usar por Exacto, Dios? así es. Si queremos dar total. servicio, si queremos, tú sabes, realmente hablarle desde la fe, una fe verdadera a otros, como con tantas maletas y mochilas Claro. cargadas en la espalda, no se puede. Total, No se total. Lili, quisiera, en la primera mitad del programa me hablabas un poquito de que tu relación con María empezó antes que Desde niña. con Jesús. Cuéntame un poquito de esa relación y ese significado que tiene la Virgen María en tu vida.
Bueno, ese amor por la Virgen siento que nació a raíz de mi mamá me regaló una imagen de la Virgen del Carmen que ella cargaba para todos lados con ella. Cuando se iba de viaje, yo veía que ella la echaba en la maleta. Ujú. Y yo veía como que, wow, si mi mamá se la lleva en la maleta es porque debe ser Por como algo muy Sí, importante, sí, ¿no? claro. Y un buen día dije, ¿tú sabes qué te voy a regalar? La Virgencita. Yo ahí fue como que, wow, Wow. en serio, su Virgen. Claro. Y yo ya estuve al lado de mi cama desde chiquita y toda la edad adolescente. Y yo le fui, era mi confidente. Ujú. María era la que era como esa amiga, como te decía, que no era mucho de amigas, era Ujú. bastante introvertida. Aparte, claro, teníamos una educación muy estricta en nuestra casa, así que no Ujú. éramos de que salir por ahí, no. Claro. sí, Guardaditos sí. en la casa. En la casa, sí. Y María, la Virgen María, para mí se convirtió en esa, más allá de mi mamá celestial, esa amiga, Ok. mi confidente. Yo le Confidente. contaba literalmente todo lo que me pasa, mis tristezas, mis alegrías, mis sueños, con lo que yo soñaba cuando yo esté grande, donde me veía. Y fue una persona de mucho sostén en toda mi vida, en mi Ujú, adolescencia, ¿no? ujú. Y bueno, ese amor también por la Virgen se le ha inculcado también a mis hijas, ¿no? Ajá, A darle, a orarle, a pedir su ayuda como una intercesora, Claro. de apoyarse en ella. Y para mí es como ejemplo a seguir, ¿no? De esa mujer perfecta, Ujú. libre de todo pecado. Y yo siempre le pido, Virgencita, ayúdame a ser realmente como tú, ¿no? Claro. Ser mansa, humilde, Ujú. Obediente, pero también ser esa mujer, ¿sabes?, de carácter. De carácter, claro. Esa mujer decidida, Luchadora. luchadora, que no es cobarde, que es valiente y que Ujú. en su momento, siendo una adolescente, se dejó usar. Claro, exacto. Se dejó usar y yo le digo, Señor, a que se haga en mí según tu palabra. Tengo tu palabra, claro. Entonces es un ejemplo para mí de fortaleza y sobre todo de obediencia. Ok. Y creo que es lo que más me ha costado a mí y creo que le cuesta de pronto a muchos, pues, ser obediente. Sí, ¿no? total, total. Porque la obediencia a nadie le gusta. Claro. Nos hace salir de lo que nos brinda el mundo, de lo cómodo, de lo chévere, de lo... Sí. O de sea, por todo, ejemplo, ¿no? a mí acá cuando Sammy me dice, siéntate bien, me cuesta, o sea, me cuesta, Sammy. Pero es verdad lo que dice. Y bueno, y háblame un poquito de Jesús, la Bueno. persona de Jesús. Me dices que después fuiste conociendo a Jesús más adelante, no más Sí, avanzado. la figura de Entonces, Jesús, la verdad es que, veía a Jesús, a un Jesús crucificado, ujú. en una cruz. Claro, cuando iba pues a la iglesia, que te digo que cantaba en el coro, lo veía como una figura como como de dolor, de sufrimiento. Conectaba con Jesús desde el dolor, Desde el el dolor. sufrimiento. Ajá. Y me veía como que, wow, no suficiente para ser digna de un hombre como él que dio la vida por mí. Claro. O sea, lo veía como que, ya, eso es Muy otro allá, nivel. o sea, Ajá. muy allá, muy elevado. Y yo cuento también, cuando me toca dar testimonio de que yo cuando iba a la misa los domingos, yo no me sentía capaz de ver a Jesús a los ojos. Ujú. Me sentía realmente indigna de verlo a él porque lo veía como muy distante. Claro. Entonces, cuando te digo que fui al Santísimo y le entregué la verdad que de mi vida a él, le dije, si todavía es tiempo para mí, haz conmigo lo que tú quieras. Ujú. Yo comencé realmente a conocer quién era Jesús, pero desde otro enfoque. Claro. No de un Jesús súper lejano, sino de ese buen amigo. Para mí Jesús Ujú. es mi amigo, es todo. Esto, Es o mi sea, gran amado, Ujú. es la persona a la que yo le confío todo, le entrego toda mi vida. Jesús para mí es un Jesús de amor. Ok. Y yo siempre le digo a Jesús, cuando oro, le digo, ayúdame, enséñame a amarme como tú me amas, Ujú. amarte más como tú me amas y enséñame a amarme a mí como tú me amas. Claro. Porque Wow, creo que importante, ¿ah? en eso radica esto, el amor hacia nosotros mismos. Claro. Porque tú piensas como que, yo me amo, yo soy, pero si nosotros realmente somos conscientes de cómo Jesús nos mira, Él nos daría como que, ay, mijita, si tú supieras cómo yo te veo a ti. Y yo quiero verme a mí con los ojos con los que Jesús me ve a mí. Wow. Si yo logro Qué eso, profundo. si yo logro ver eso, yo puedo realmente amar a los demás. Y si Claro. yo logro amar a los demás
yo puedo servir de verdad, puedo ser un testimonio real, un testimonio verdadero. Claro. Pero todo radica, digo, tú no puedes entregar nada de lo que no tienes. Claro, si yo no me exacto, amo a total. mí, Exacto. más allá de esa autoestima, de esa Sí, autoimagen, claro. mucho más allá, Es un amor auténtico. es un amor de que, wow, verme a mí con esa mirada de piedad, misericordia y compasión. Con dignidad para también. poder ver al otro. Y es algo que yo pido siempre, permíteme ver al otro con los ojos con los que tú le ves. A la persona que no te cae bien, a la persona que, no hablemos de enemigos, de pronto que no te agrada. Claro. Y tú logras realmente verlo con los lentes de Dios. Yo siempre digo como Dios, préstame tus lentes para verme. Ajá. Es totalmente diferente. Claro, y bueno, es que por ahí va ese mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Ajá, o sea, como te exacto. amas a ti, amas al prójimo, ¿no? Sí, porque uno a veces da mucho de uno para los demás, pero y hacia Ajá, uno exacto, y te olvidas se olvida de uno para adentro, mismo. sí. Nos ponemos esta vara inalcanzable pensando que Dios quiere como que, bueno, tienes que llegar aquí para ser usada por mí, Sí. pero son varas que nosotros mismos nos Claro. autoimponemos. Eso a mí me pasaba mucho cuando empezaba mi compromiso acá en la iglesia, ya después del 2011, por ahí. Yo servía y misión y tal, y cuando llegaba a la casa me sentía un vacío. Sí, como porque que- te agotas, entregas Claro. todo y te quedas vacío. Ajá, exacto. Sí. Lili, por lo menos siempre al final abordo unas preguntas sobre el tema del sentido de la vida, ¿no? ¿Qué motiva a las personas a levantarse cada día con ganas, a trabajar, a darlo todo? Por lo menos en ese sentido que tú hayas, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida para meterle ganas a la vida? Pues, Wow, sí te puedo decir, y fui una persona que por muchos años, cuando yo me despertaba con esta pesadez, con esta sensación de que, wow, o sea, que era una sensación como de que la vida no tenía como sentido. O sea, vas a trabajar, vas a hacer lo mismo de siempre y es desde ese vacío. Hoy por hoy, te puedo decir la Lili de hoy, a pesar de uno se levanta cansado y a la faena de siempre, yo siento que mi llamado y mi propósito y mi deseo es para ser más como Cristo. Creo que todos estamos llamados a eso. Más allá de que suene un poquito trillado, es realmente imitar a Dios en mi trabajo, en mi casa y en todo. Y es algo que yo siempre le pido a Dios, enséñame cómo ser más como tú, para realmente hablar de ti mejor. Porque yo a la persona, a donde yo me encuentro con alguien, yo le hablo de Jesús y Dios y que cómo Jesús me cambió mi vida. Pero si yo no logro conocer el carácter de Jesús y ver cómo es Él, ¿cómo voy a parecer a Él? Claro, exacto. Entonces es como cuando tú dicen pues que de las 5 personas que más te rodeas, tú terminas pareciéndote a esa persona. Claro, exacto. Sí, Entonces total. digo, si yo quiero parecerme a Jesús y tener sus cualidades, tengo que estar más tiempo con Él, estar Claro. tiempo de intimidad con Él. Claro. Entonces, eso es lo que a mí realmente me levanta. Y cuando me levanto, digo que, uy, qué pereza, no quiero ir al trabajo. Y una vez recapitulo y dije, wow, pero Señor, perdóname, porque el trabajo lo tengo gracias a ti. Claro. ¿Cuántas personas hay allá afuera que no tienen trabajo? Sí, exacto. Que la están total. pasando súper mal. Y yo cuando realmente veo en esa queja, mi falta de gratitud, yo una vez como que rebobino y digo, no, Señor, perdóname. Gracias por mi trabajo, gracias por mi desayuno, gracias por el agua caliente con la que me estoy bañando. Claro. He aprendido a dar gracias hasta en lo más mínimo. Y creo que la única forma de matar la queja, porque uno a veces es muy quejumbroso, es con gratitud. Y yo le doy gracias a Dios de que... Actitud. ¿Con? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Matar la queja con qué? gratitud. Ah, gratitud. Sí, ok. la única forma de matar la queja es agradeciendo. Entonces, Agradeciendo. hoy por hoy yo me doy cuenta de una vez cuando yo caigo en la queja. Ujú. Y de una vez, Señor, no, gracias por esto, por lo que no me guste, porque Claro. en todo detrás hay una bendición. Así es. Entonces creo que con el vaivén de la vida y del quehacer que nos llenamos con tantos compromisos, nos perdemos de tantas cosas en las que hay que agradecer, cosas tan simples que damos por sentado. Sí. Por ejemplo, hoy yo estaba paseando mis perros temprano en la mañana y la mañana maravillosa, y decía, gracias por el aire, por el sol, Ajá, claro. porque, o sea, por todo, Por todo, claro. por todo. Excelente, Ajá. Lili. Bueno, Lili, unas palabras finales que quieras dar. Bueno, ya se pasó el tiempo, Lili, Ya, aunque ¿en no lo serio? creas, aunque no lo creas. Muy rápido, muy rápido. Samira está en shock, dice, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido? Dice Samira. Pero Wow. bueno, unas palabras Gracias. finales que quieras dar. Ahí está la cámara para ti, con base en toda esta experiencia de vida que has compartido, lo que hemos hablado, que quieras dar. Sí, bueno, yo quiero invitar a todas las personas de que seamos valientes en
en compartir nuestra fe, que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo, porque es la forma de dejarnos usar por Dios, de darle esa entrada y sentar, digo yo, sentar en la sala a Dios, que es tan bueno y maravilloso, va a hacer un cambio rotundo en la vida de nosotros, va a llenar ese vacío que muchas personas no han podido llenar, como lo llenó conmigo, como lo ha hecho con Enoch, realmente dejarnos invitar a Dios a nuestras vidas, pero de verdad, y a raíz de eso, compartir la buena nueva, ¿no? La buena nueva y la gracia de Dios en nuestras vidas con todos. Excelente. Saluditos que quieras mandar a... Bueno, no se están que- conectados, o que pero vayan bueno, a ver el programa, no sé la quién estará retransmisión. conectado, pero bueno, saludos retransmisión. a aquellos que se van a conectar, a los de la comunidad aquí del Santuario, o los que no son también del Santuario también, ojalá puedan disfrutar de este conversatorio tan ameno con Enoch. Hemos pasado súper bien y bueno, espero haber aportado un poquito de mi experiencia para todos los que nos oyen, ¿no? Saludos a mis hijas, si me están escuchando me van a ver segurito, a mi mamá. Saludos, mami. Y bueno, aquí estamos. Excelente. Bueno, gracias por acompañarnos en otro programa más de Conectados por el Espíritu. Gracias al espectacular, maravilloso y auténtico Samir Castellanos. ¡Uah! La barra está allá atrás de Samir. Bueno, los esperamos ola. entonces. Una ola para Samir. ¡Wey! ¡Uy! Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.